América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos. Llegó el ombliguito de semana y con él, por supuesto, la mejor información cultural. Yo soy Neri Paredes, lo recibo con mucho gusto. Antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En México, el Museo Internacional del Barroco anunció nueva exhibición de piezas propias que estará disponible a mediados del mes de junio. En Cuba, continúan rememorando al Tosco, el legendario cultor popular, percursor de la timba en la isla caribeña. Además, conversamos con el director de cine e historiador venezolano, Luis Alberto Lamata. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Esto y mucho más hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en las redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, @SomosTelesur, que en este momento está apareciendo en su pantalla. Vamos a irnos a una pausa, ya comenzamos. Comenzamos nuestro recorrido cultural de hoy con una sensible noticia, y es que la víspera se conoció sobre el fallecimiento de la gran poeta y traductora mexicana Gloria Hervitz. La noticia la dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a través de su cuenta oficial en Twitter de Literatura y Fomento a la Lectura. Hervitz, considerada una de las escritoras más sobresalientes de la literatura contemporánea regional, nació en la Ciudad de México el día 29 de marzo de 1943. En el año 2019 fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que otorga el Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio de Chile. Además de ser autora de un indispensable material de lectura como su monumental obra Migraciones, que sin duda deja como legado el mayor ejemplo de lo que predicaba, la poesía como acto de generosidad. Continuamos en México y les cuento que el Museo Internacional del Barroco anunció una nueva exhibición de piezas propias que estará disponible a mediados del mes de junio, al tiempo que devolverá piezas a otros museos. Esta nueva colección propia del Museo Internacional incluyó piezas de arte barroco de alto valor artístico y cultural, lo que surgió como parte del proyecto que reimpulsará este espacio con apoyo del gobierno mexicano. Además, la referida institución museística informó que devolverá más de 6,000 objetos de arte prestado que anteriormente se encontraban alojados dentro de sus bodegas. Buscan exaltar esta corriente artística considerada propia de la capital de Puebla. Las piezas serán devueltas a los distintos recintos del centro histórico de la ciudad mexicana, tales como el Museo José Luis Bello y González, la Casa del Alfañique, la Catedral de Puebla, San Pedro Museo de Arte, entre otros sitios. Y nosotros nos mantenemos en Cuba, donde hoy culminó el 27º Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet. La cita, desarrollada durante 10 días en La Habana, incluyó un homenaje a la maestra Ramona Saa Bello, una de las formadoras más destacadas de grandes generaciones de bailarines en la isla. A su vez, se llevaron a cabo talleres, charlas y conferencias en torno al mundo de la danza. Este evento permitió el intercambio de experiencias entre especialistas, docentes y estudiantes de distintos lugares del país, abriendo con ello nuevas oportunidades que elevan los conocimientos técnicos y conceptuales en la formación de este arte. La clausura de este encuentro tuvo como sede el Prado Habanero, lugar que albergó un desfile que contó con la participación de los lugareños junto a los asistentes del encuentro. Para los amantes del cine, atentos a esto, porque ya inició el Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia en el centro de Chile en un formato totalmente presencial.
El cine de terror se apodera de la ciudad chilena hasta el día sábado 23 de abril con una cartelera que incluye producciones tanto nacionales e internacionales de este característico género cinematográfico. Dentro de la misma programación se incluye un concurso tradicional de cortos donde competirán alrededor de 10 directores de distintas partes del mundo. Este festival permitirá a los interesados del mundo de los efectos especiales aprender del área a través de talleres dictados por la experta en maquillaje y directora de este festival internacional, Débora Araya. Y para los que deseen adquirir mayor información de esta cita fílmica, pueden hacerlo a través de la página web ccm-valdivia.cl. Y entonces se entiende que su delirio, su violencia, liberan formas que luego se arrastran en la oscuridad. Y es así como nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con mucho más. Aquí a Somos, no se vayan. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos y quiero platicarles que en Cuba celebraron el legado del músico José Luis Cortés, popularmente conocido como El Tosco, quien a sus 70 años partió a otro plano tras dejar un repertorio incansable como flautista, arreglista, compositor, productor musical, director y precursor de la timba en la isla caribeña. Más detalles desde La Habana. La muerte de José Luis Cortés, el Tosco de la música cubana, no ha dejado indiferente a nadie. El homenaje y el recuerdo inundan las portadas de los medios de prensa en la isla y las redes sociales. Políticos, intelectuales y artistas reconocen sus aportes a la música popular bailable en la mayor de las Antillas. Los grandes de la cultura cubana dicen que no se fue del todo. En los barrios también. Había muchos bailadores, entre ellos yo, que disfrutábamos con su música, su dicharacho y su forma de decir las cosas. Me acuerdo la frase aquella de la canción que decía, échale limón, y eso era una cosa muy grande que hacía vibrar a los bailadores cubanos. Fue un gran músico, gran flautista además, que yo creo que fue también acreedor de, que logró crear en las nuevas generaciones de músicos, gran maestro, sobre todo también para la música bailable, hizo bailar muchísimo a todo el pueblo de Cuba y yo pienso que es una gran pérdida, ¿no? La cual llega a esta vida y con un principio y un fin. Pero bueno, duele que se muera porque es un grande de la música, ¿entiendes? ¿Cuánta gente no hemos bailado con la música del Tosco? Los expertos aseguran que dio voz a los barrios populares cubanos y que junto a Juan Formel y Chucho Valdés es un referente obligado de lo que en Cuba llaman la timba. Ese tipo de mezclas, de misturas entre lo popular, lo bailable, lo afro, toda la parte percutiva, es decir, la parte rítmica de la música cubana, fue algo que identificó plenamente el trabajo del Tosco, de José Luis. Cuando te hablo de la timba, hablo de todo ese movimiento musical, pero también danzario, de hacer la música más agresiva, desde lo percutivo. El querido y carismático artista, polémico, complejo hasta la raíz, autor de grandes éxitos musicales, Premio Nacional de Música en el año 2017, es considerado además maestro y creador de la nueva escuela de cantantes y flautistas de la música popular cubana. Lo que lega también a los más jóvenes con la camerata Cortés, la camerata de flautas que él tanto impulsó sin querer nada a cambio, es decir, desde una posición muy altruista, muy positiva, muy cultural. Yo pienso que el legado del Tosco es casi que irreparable, o sea, su partida y su figura es irreemplazable en la música popular cubana, por lo menos dentro de estos avatares de la timba, del son, de todo lo que tiene que ver con la música bailable en Cuba. En el delirio habanero del Teatro Nacional de Cuba, el primer ensayo de la orquesta del popular músico Alain Pérez, tras conocerse la noticia de la muerte del Tosco, es para rendir homenaje al hombre cuya proyección artística trascendió fronteras. De la mano de Iraquere nace José Luis Cortés, se desprende de los iraqueres
y entonces le da a ese virtuosismo que él venía ya de la escuela iraquere, que él traía de la escuela de iraquere, a ese virtuosismo le da la sabrosura cubana. Entonces hay un equilibrio ahí que nunca antes había existido. ¿Me entiendes? Virtuosismo, musicalidad, el jazz presente, la timba, el guaguancó. Entonces él se queda para siempre como para mí el más grande de la timba, número uno. Cantarle a José Luis Cortés, dicen estos artistas, es reconocer la enorme obra de quien a sus 70 años seguía estudiando, componiendo y aportando a la cultura cubana. A un luchador, como él mismo se definía, a quien la música y la flauta le salvaron la vida. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. Venezuela está abocada a potenciar la producción del café, recuperando así una historia y una calidad reconocida a escala mundial. Desde el productor hasta la taza de café, todos están comprometidos con este objetivo. Desde Caracas les traemos más de este identitario fruto. Este es uno de los 25 mejores cafés de Venezuela. Es producido por una pequeña finca cafetalera a 30 minutos de la capital. En 3,5 hectáreas producen, cosechan, secan, tuestan, muelen y envasan café. No producen grandes cantidades, lo suyo es apostar por el café de calidad. Esto se busca aquí son microlotes. Por más que tú quieras sacar en un año, podrás sacar 10, 15 quintales de este tipo de café. No es como en los otros secados convencionales, que son secadoras, ya sea Guardiola, Agá o en patios de secado en plata banda, que rinde más el secado. Aquí no, aquí ya se apunta para microlotes, pues. Por eso es que sacamos cafés de especialidad con fermentación alcohólica. Son cafés naturales que vienen recogidos de la mata totalmente en su maduración, puras cerecitas maduras, en su 100% de maduración. El proceso mayoritariamente es artesanal y siempre cuidando cada etapa, desde la selección de la planta, la selección del grano verde y el tostado. Estas mujeres lo hacen uno por uno, buscando solo los mejores granos. Para sacarle todos los granos negros, los amarillos y los que estén blancos. ¿Y qué función tiene eso? ¿Por qué se hace? Esto se hace porque la mayoría de las personas les gusta comprar cafés seleccionados. Venezuela experimenta un esfuerzo entre el Estado y productores locales para potenciar las mejores cosechas de café, con diversas variedades y procesos de producción. Desde este cafetal buscan recuperar la tradición cafetalera del país y de esta zona montañosa. Yo trabajé 20 años en la Universidad Central de Venezuela, mi papá trabajó 25 años. Mi papá me enseñó las técnicas del tostado y todo eso. Nosotros somos tercera generación de productores. Te cuento, me gustó porque en verdad a quien no le va a gustar trabajar con café. Nosotros amamos eso, somos tercera generación. Hemos estado recuperando el cultivo aquí en Miranda. Los cafés de especialidad son aquellos que tienen la mayor cantidad de olores y sabores del grano de café. Eso requiere estrictos controles de calidad en todo el proceso, desde la plantación hasta la taza final. Aquí están catando los 25 mejores cafés de especialidad del país, buscando aquellos elementos distintivos del café venezolano. Actualmente tenemos poca presencia a nivel mundial cuando en 1919 tuvimos la mayor producción de café en Venezuela y la mayor exportación. Entonces nosotros tenemos que generar una política de desarrollo de cafés en calidad y que nos destaque bajo atributos distintivos de Venezuela. Entonces, el comprador y los consumidores finales a nivel mundial tienen una expectativa muy positiva sobre el café venezolano. Durante los primeros días de mayo se desarrollará un encuentro de café de especialidad en Venezuela. El evento encuentra al país en un creciente boom por el café, con muchos productores y marcas recientes disponibles en los anaqueles de los comercios. Leonel Retamal, Telesur, Caracas, Venezuela. La extraordinaria calidad del café. Vamos a una pausa, volvemos con mucho más aquí en Somos, no se vayan.
Hoy les traemos en exclusiva al director e historiador venezolano Luis Alberto Lamata en ocasión del estreno de la segunda temporada de Carabobo, Caminos de Libertad, miniserie que volvió a ser transmitida por los medios del Estado venezolano desde la víspera. En este sentido, estimado Alberto, ¿qué esperará el público en esta nueva etapa del proyecto que enmarcó las celebraciones por el bicentenario de la batalla de Carabobo, lo que le dio la independencia a Venezuela del yugo español hace 200 años atrás? Cuéntanos, por favor. Esta segunda etapa le da continuidad a muchas de las historias que quedaron planteadas desde el comienzo. Vemos más de nuestros personajes, aprendemos más de ellos, de cómo llegaron a Carabobo, de qué ocurrió en la batalla. Con respecto a la batalla, la primera parte termina justo antes del primer enfrentamiento militar. En Carabobo hubo una circunstancia de una colina que era muy importante tomar, era parte de la estrategia de Bolívar, sorprender a los españoles que tenían una mejor posición defensiva, sorprenderlos en una colina que era muy difícil de tomar por un camino que nadie transitaba, que se llamaba la Pica de la Mona. De hecho, cuando Bolívar pregunta sobre esa pica, le dicen, mire, ahí lo único que puede pasar es una chiva. Y él dice, por donde pasa una chiva pasa un ejército. Y manda su ejército por esa pica. Pero por una desviación que se da en algún momento de la batalla, los españoles toman la colina primero que los patriotas. Ahí termina nuestra primera temporada, cuando la división de Páez llega al pie del cerro y descubre que ya los españoles están allí. ¿Ok? Ahí termina nuestra primera temporada, digamos, en esa narrativa de lo militar. Y las otras historias que va contando han quedado en algún punto culminante donde esperamos que el espectador se interese por saber qué fue de la vida de Negro Primero, qué ocurrió, cómo fue ese paso de bando de Negro Primero del campo realista al patriota. Queremos también saber qué ocurrió con el Cabo Capote. El Cabo Capote es una mujer que está peleando en un batallón disfrazada de hombre. Nosotros contamos su vida al final de la primera temporada está en un punto muy especial, porque resulta que ha perdido a la gente que la crió, está sola en el mundo y para defenderse no le ha quedado más remedio que vestirse de hombre, en un mundo que suele ser muy hostil con las mujeres. Les recordamos que nos acompaña Luis Alberto Lamata, el realizador de la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad. Recientemente, director, le leíamos en una entrevista impresa que hablaba sobre la voluntad de no renunciar a la soberanía audiovisual que tienen los pueblos de contar sus propias realidades. Esto con respecto a cómo se realizó esta superproducción en tiempos de pandemia y con limitación de recursos. ¿Crees que esto indudablemente impulsó aún más el proyecto que hoy es Carabobo, Caminos de Libertad? Cuando este proyecto se hace posible, porque se acerca la fecha de la batalla de Carabobo, necesariamente tenemos que rodar sin haber salido de la pandemia. El mundo no había salido todavía del ostracismo obligatorio en el que estábamos todos. Para nosotros fue una gran preocupación porque sabíamos que teníamos que reunir muchísima gente. La batalla como batalla, y eso, digamos, nos ayudó a hacer más eficiente el rodaje. Nosotros rodamos primero todo lo que era la batalla y después nos vinimos a Caracas a hacer el pasado de todas esas historias que estábamos contando. Bolívar en Santa Ana, Bolívar en el Congreso de Angostura, el Negro Primero en el Llano con Boves, la historia del Cabo Capote, de su vida. Hay otra historia que nos interesaba mucho y de la que yo quedé muy satisfecho por el trabajo de los actores, que son unos hermanos que están separados por el combate. Hay uno que es patriota, dos que son realistas, se supone que ellos son de La Guaira y van a enfrentarse en el campo de Carabobo. Todo eso, todo lo que no tenía que ver con la batalla lo hicimos después. Esa parte de la batalla nos fuimos a Tinaquillo, a un paisaje que es muy parecido, yo te diría que es el mismo paisaje del campo de Carabobo. No podíamos rodar en el campo de Carabobo porque el campo de Carabobo tiene hoy en día monumentos, tiene una cantidad de cosas, pero Tinaquillo está muy cerca.
y es el mismo paisaje, pues. Y eso para mí era muy importante. Yo necesitaba, y el director de fotografía y el equipo de arte, que nosotros viéramos la batalla y nos sintiéramos cerca de aquellos cuadros que son referencia pictórica de la batalla para los venezolanos. Es decir, lo que han pintado desde Michelena, Tito Salas, muchos han tocado esos puntos. El gran cuadro del Salón Elíptico, esa es la gran referencia. Necesitamos que se pareciera a eso que hemos visto desde niños, ¿ok? Entonces nos fuimos a Tinaquillo, donde éramos entre extras, técnicos, actores, mira, hay un punto donde me dicen que llegamos a ser casi 1000 personas, pero diariamente habían 600, 700, 500. Yo no sé si es por la cantidad de medidas que tomamos de bioseguridad, o sea, nos cuidamos realmente. Vivíamos, digamos, en una especie de burbuja, en un hotel, íbamos del hotel a rodar, de rodar al hotel. O sea, ese era nuestro camino. El domingo sí nos escapábamos legalmente, pero con mucho cuidado. Yo no sé si era el sol, que estábamos bajo el sol, con viento, pero no hubo un solo caso de COVID. Así como tuvimos cantidad de gente que se dobló un pie, que se cayó del caballo, que pisó una piedra, eso ocurrió, no hubo nada grave afortunadamente. Eso ocurrió y bastante, ¿ok? Teníamos un equipo médico con nosotros permanentemente, que además eran muy simpáticos, que además eran muy profesionales, pero nunca tuvieron que atender un caso de COVID. Seguimos con el también historiador venezolano Luis Alberto Lamata, quien desde Caracas, Venezuela, nos comenta sobre todo lo que ha generado esta superproducción. Con gran expectación, en este sentido, director, ¿crees que el desafío de los pueblos está en apropiarse de los medios tecnológicos para la divulgación de la construcción de sus discursos narrativos y demostrarlos por medio de las plataformas digitales? ¿Qué opinas? Fíjate, cuando nos planteamos la serie, nos preguntamos qué queremos, cuál es nuestro, digamos, nuestro estándar, a dónde queremos llegar. Y dijimos, vamos a hacer una serie que le interese a aquellos que les gusta ir al streaming, a riesgo de saber que no era para nosotros sencillo llegar al streaming. No te olvides que Venezuela tiene una cantidad de sanciones que impiden que cantidad de empresas privadas tengan relación con el Estado venezolano. Eso está vigente, ¿ok? Eso ha estado tan vigente que prácticamente en algún momento pudieron casi acabar con el béisbol en Venezuela, porque había unas instituciones del Estado que respaldaban algunos equipos y lograron suspender que vinieran los peloteros. Lo mismo ocurre con el audiovisual. Lo mismo ocurre con el audiovisual. Pero sí dijimos, vamos a hacer una serie, vamos a tratar de al menos merecer ese canal, esos streaming, ¿ok? Hacer algo que tenga esa calidad técnica, esa calidad artística, que incluso tenga, y esto fue una decisión, si tú quieres, hasta polémica en algunos casos, a lo interno nuestro, porque hay escenas, sin ser excesivamente violentas, si hay escenas que están en un nivel de violencia que cuenta una batalla sangrienta. O sea, no podemos contar una batalla dándole la espalda a la violencia que implica una guerra como esa. Gracias al director Lamata por compartir con la teleaudiencia de Somos Su Visión tras el estreno de la segunda temporada de la miniserie Carabobo Caminos de Libertad. A modo de conclusión, director, luego de estos 12 capítulos que conforman estas dos fases del proyecto, cuéntenos por favor, ¿se plantea una tercera temporada? La tercera temporada contaría esa vida de Bolívar, incluiría a Manuelita Sáenz, que en todo ese periodo tiene una participación muy importante. Veríamos las conspiraciones en Bogotá de Santander y en Caracas de Páez, que en definitiva van a romper esa patria grande. Esa tercera temporada se llamaría La Patria Grande, Caminos de Libertad.
Gracias al cineasta e historiador venezolano Luis Alberto Lamata, quien compartió con las usuarias y los usuarios de nuestra casa multiinformativa Telesur. Reconocimiento también al equipo técnico y de producción, quienes hacen posible que este espacio cultural sea posible para ustedes. Nos despedimos de este su programa Somos con parte de lo que se apareció en el estreno de la segunda temporada de la miniserie venezolana Carabobo, Caminos de Libertad. Que tengan una excelente tarde. Esa comida no es para ti, carajito, esa comida es para los amos. Yo ya me tengo boca. Yo sé, y la tiene bien grandota. Por eso es que siempre llevas tanto cuero. Hombres que alguna vez militaron bajo la bandera de la tiranía y hoy están aquí dándole derecho a tremolar al amarillo, al azul y al rojo. Nos pidieron lo imposible y lo hicimos. Ahora nos toca el remate y la gloria. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!